Buenas tardes, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Cómo van? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Bien, Buenas tardes, doctora. Bendiciones. Muy bien, gracias. Profe, buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Con mucho frío, pero gracias a Dios bien. Parece que mi computador por fin quiere funcionar bien. Esperemos que sí. Y no se nos apague. No está lloviendo, lo que quiere decir que ojalá tengamos buen internet. Gracias, Entonces, queridos, vamos a comenzar la clase del día de hoy, terminando lo referente a preacuerdos y negociaciones. Y luego vamos entonces a... Ay, ayer no les envié la sentencia. ¿La de preacuerdos? No. Ay, se me olvidó. No, profe, dijiste que hoy, por lo del compu. Se me olvidó. Perdón. Bueno, eh, vamos a hacer el recuento general de lo que hemos visto de preacuerdos y negociaciones y luego vamos a empezar a hacer ejercicios. Les recuerdo que hoy es día miércoles, el viernes hay parcial y tenemos que hacer exoneraciones de parcial. Entonces necesito ver si están entendiendo bien lo que estamos haciendo de preacuerdos y negociaciones. Vamos a revisar preclusiones, no, sino... ¿Cómo se llama esto? Concurrencia de figuras, es decir, cómo puede haber principios de oportunidad, preacuerdos, negociaciones y preclusiones y allanamientos, todo en un solo proceso, eso es posible. Y vamos a ver cómo funciona y en qué caso se puede hacer, ¿listo? Entonces, hasta donde vamos de preacuerdos y negociaciones, ¿hay alguna duda? Yo, profe, ¿qué es un preacuerdo? No me dice. ¿Cuáles son las dudas que tienen, doctores queridos? ¿O todo bien hasta el momento? Ok, listo. Entonces todo está bien. Avancemos. Entonces, les cierro aquí y les comparto por acá la pantallita. Listo. Entonces, ya habíamos visto en qué etapas se pueden dar los allanamientos, en qué etapas del proceso se pueden dar los preacuerdos, cuáles son las diferencias entre preacuerdos y allanamientos, qué puede hacer la Fiscalía General dentro de esos preacuerdos en general, que es todo Yo lo tengo que... una pregunta, profe, perdón. dame un segundo que no te estoy viendo. ¿Diana o Adriana? Adriana. Adri. Adri. El preacuerdo final, bueno, ¿el preacuerdo es un documento o cómo se hace eso? Además de la negociación con el fiscal, ¿el preacuerdo quién lo monta? Bueno, el preacuerdo, como estamos en un sistema oral, el preacuerdo se puede hacer de cualquier manera, oral o verbal. Es más, ¿Pero a se hace en la veces audiencia? se hace, no, mira, te explico. Cuando lo hacen por fuera de audiencia es porque la fiscalía y la defensa se reúnen fuera de las audiencias con el procesado y deciden llegar a ese preacuerdo. Entonces levantan un acta de preacuerdo, que es un escrito, que viene formateado todo de Fiscalía General de la Nación y lo firma el defensor, lo firma la víctima y lo firma el acusado. La ¿Listo? cosa. Muy Pero bien. eso no tiene ninguna fuerza si el juez no lo aprueba. Entonces se le pone de presente al juez, se le sustenta en audiencia al juez ese escrito y el juez es el que toma la decisión de si lo aprueba o no lo aprueba. Ah, ¿el Igualmente, juez hace control de legalidad frente a eso? el juez tiene que hacer control de legalidad, exactamente, es el que tiene que hacer la aprobación o improbación del preacuerdo. Entonces, ¿qué Ok. pasa? Por muy escrito que esté, por muy firmado, notariado y de todo, eso no tiene ninguna validez hasta que el juez no lo verifique. Y si él no lo aprueba, no sirvió para nada. ¿Listo? Ahora, es posible que las partes, en medio de una audiencia, el defensor solicite un receso o el fiscal para hablar entre ellos. El juez nunca interviene en los preacuerdos. Para buscar el acercamiento no lo hace, ni lo puede hacer. Porque acuérdense que él es juez, o sea, él es árbitro, él no es parte. Entonces, las partes pueden llegar en medio de una audiencia a solicitar un receso o una suspensión de la audiencia para una nueva fecha con miras a realizar un preacuerdo y así se lo informan al juez, que están buscando o están en charlas para buscar un preacuerdo. Si hacen suspensión por 5, 10, 15 minutos, media hora, lo que sea, el juez les da ese tiempo para que ellos hablen. Después de eso, ellos verbalizan lo que dijeron, el preacuerdo. No es necesario que esté por escrito para que sea válido, sino que si están todas las partes ahí, está el fiscal, la defensa y está el procesado, se puede llegar a un preacuerdo ahí verbal y se presenta verbalmente ante el juez. Y el juez hace el control de legalidad y verifica si se aprueba o no se aprueba. ¿Entendido, Adrianita?
Entendido, gracias. Listo. Listo, ok. Ahora, les estaba diciendo, entonces, dentro de los preacuerdos vimos que la Fiscalía puede hacer lo siguiente, que es establecer la pena a imponer, que es hacer la tasación para que el juez no pueda aplicar el sistema de cuartos y en general no pueda ponderar ninguna pena, sino que lo amarran a los mínimos, por decirlo así, y fijan la pena exacta, que pueden eliminar una circunstancia de agravación, pueden eliminar un delito, pueden conceder variación del grado de participación solo para comportar una rebaja de pena, que era lo que les decía que yo vi una sentencia este año en donde dicen que ya no se puede. Y eso es lo que podían hacer, excepto la última, ¿no? Y esto es todo lo que no pueden hacer. Alcanzamos a ver hasta el 349 del Código de Procedimiento Penal, que se los expliqué ayer, que es en los delitos en donde existe incremento de carácter patrimonial para el sujeto activo de la conducta, según el 349, para sentarse a celebrar el preacuerdo, el acusado tiene que haber pagado el 50% de lo que se apropió y el 50%, y haber garantizado el 50% del recaudo del remanente antes de que termine el proceso. Si no, no se pueden ni siquiera sentar a negociar. Ahora, ¿qué más no puede hacer la Fiscalía General de la Nación? Hay unos preacuerdos, por decirlo así, que en algunos delitos, por disposición de la Fiscalía General de la Nación, no se realizan, en algunos delitos específicos. ¿Cuáles? Homicidio y lesiones personales dolosas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, secuestro. Todos estos lesiones, homicidio, secuestro y delitos de integridad y formación sexuales es sobre niños, niñas y adolescentes nada más. Si las víctimas son ellos, la Fiscalía no hace preacuerdos, sino que lo único que permiten es allanarse en audiencia, pero ya sabemos que no van a tener rebaja. Delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, tampoco. ¿Por qué? Porque la ley 1121 de 2006, que es el Estatuto Antiterrorista, prohíbe beneficios, subrogados, sustitutos y rebajas de pena para aceptación de cargos para esos delitos también. Entonces, ¿qué les queda? Pues allanarse pura y simplemente a los cargos sin rebaja de pena, no por preacuerdo. Y también se incluyó por vía jurisprudencial recientemente el delito de feminicidio dentro de esas prohibiciones de realizar preacuerdos. Tampoco se puede reconocer doble beneficio o rebaja de pena, es decir, no se puede a la vez eliminar un delito y eliminar un agravante, o eliminar un delito o un agravante y a la vez conceder rebaja de pena. No se puede eso. O sea, tiene que recibir un solo beneficio por todo, salvo que se trate de situaciones de ajuste de legalidad o de principio de ajuste de legalidad, que ya vamos a ver en qué consiste. Tampoco se pueden desconocer las directrices de la Fiscalía y de Política Criminal Estatal, que son las que están en el numeral 5. No se pueden desconocer garantías fundamentales y legales de las víctimas en general, ni del procesado, y estas son todas las sentencias, la línea jurisprudencial más o menos completica frente a ese tema, que es bastante reiterada desde el año 2014. Y eso es lo que no se puede. ¿Le puedo hacer una pregunta? Doctora Olga Lucía, señora. Doctora, es que en ese evento me surgen tantas inquietudes respecto de lo siguiente. Cuando se da el proceso de paz, hay delitos de lesa humanidad, hay delitos de terrorismo, y se inicia un proceso de paz o una negociación de paz. Culmina con la negociación de paz. Tengo entendido que el Estatuto de Roma tipifica esos hechos y hace pues énfasis en que hay que, digamos, procesar a los indiciados y en todo el proceso y dentro de todo el proceso, la primera, digamos que la primera base para que esto se dé es que en el país donde se da ese proceso de paz se agote el recurso, ¿sí? Que se cree una comisión y que se lleve a cabo el juicio. O, por ende, que se debe dar el proceso respecto de todos estos delitos. ¿Por qué en Colombia no se dio eso, doctora? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, doctor. Los delitos de lesa humanidad son competencia de la Corte Penal Internacional. Los delitos de lesa humanidad en Colombia entraron a regir a partir del año 2002, a pesar de que internacionalmente ya existían. Y eso fue gracias a que para ese momento
el presidente de ese momento, que era Álvaro Uribe Vélez, dispuso que a pesar de que habían sido aprobados desde el 2000, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y la entrada en vigencia del Estatuto de Roma en Colombia se prorrogaba hasta el 2002. ¿Por qué? No sé, pero así lo hizo. Entonces, del 2002 en adelante es que existen los delitos de lesa humanidad en Colombia. Antes del 2002 no hay delitos de lesa humanidad en Colombia porque no existía ni estaba aprobado el Estatuto de Roma, que es el que genera la competencia de la Corte Penal Internacional en el país. Ahora, si bien es cierto esos delitos aparecen y la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en Colombia aparecen a partir del año 2002, lo cierto es que dentro de los procesos que se adelantan, dentro de procesos especiales de paz, ya sea los que se adelantaron con la desmovilización de las autodefensas o lo que actualmente se está haciendo dentro de la Justicia Especial para la Paz o todo el proceso de paz que se adelantó en general con las FARC y se supone que el ELN como guerrillas, no se aplica nada de lo que estamos viendo del procedimiento penal de la ley 906. ¿Por qué? Porque ellos tienen estatuto procesal propio, porque incluso son una jurisdicción diferente a la que nosotros tenemos aquí como jurisdicción ordinaria penal. Entonces ellos tienen una jurisdicción aparte, con un sistema que no se rige por la ley procesal ordinaria, ni por la justicia ordinaria, sino por la llamada justicia transicional. Y la justicia transicional es completamente diferente a todo lo que ustedes han venido conociendo en procesal penal sobre procedimiento penal colombiano a raíz de la ley 906 de 2004. Es decir, son como el agua y el aceite. Ahora, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional solamente es procedente cuando se han agotado todos los mecanismos dentro de la justicia ordinaria y dentro de la justicia nacional sin que se haya sancionado la conducta. Sin que se haya sancionado la conducta denominada de lesa humanidad. Nosotros, al haber reconocido el estatus de beligerancia o el estatus de desmovilizados a las FARC, al ELN, incluso a las autodefensas, ellos escaparon de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque entraron bajo un proceso de justicia transicional. Y la jurisdicción de la Corte Penal Internacional hace parte de la jurisdicción ordinaria, no nacional, pero sí internacional. Entonces, el punto es que deben ser sancionados. Eso dice la Corte, pero no dice con cuánta pena, ni cómo deben ser sancionados, ni tampoco prohíbe que eventualmente haya procesos de paz sobre delitos de lesa humanidad, ni tampoco prohíbe que eventualmente nosotros podamos realizar incluso actos de perdón a esos delitos, a las personas que causaron esos delitos de lesa humanidad, como de una u otra manera se hizo con el proceso de las FARC. Entonces es que son situaciones supremamente distintas, mi doctora querida. ¿Me hice entender? Sí, señora. Gracias, doctora. Listo, doctora Olga Lucía. Ahora, vamos a ver de qué se trata el famoso ajuste de legalidad. El ajuste de legalidad es una figura que se ha venido imponiendo dentro del sistema penal acusatorio, pero que realmente no está en ninguna parte del código. ¿En qué consiste? Es un acto de corrección unilateral, específicamente de la Fiscalía General de la Nación, que es la titular de la acción penal, frente a los cargos en los que inicialmente hizo adecuación típica. Ese ajuste de legalidad no hace parte de un preacuerdo, no hace parte de una negociación, es un reconocimiento de un error por parte del ente fiscal en decir, mire, yo imputé esto y ese delito no está presente. Entonces yo elimino el delito, pero no porque le esté dando a usted un beneficio ni porque estemos preacordando, sino porque en ajuste de legalidad ese delito no está. Entonces, es posible que bajo ese ajuste de legalidad veamos en casos reales que desaparece un delito y además dan una rebaja, o que desaparece un delito o dos o tres, perdón, o dos o un agravante.
ahí no sería ilegal el preacuerdo. ¿Por qué? Porque la desaparición de uno de los delitos no hace parte del preacuerdo, sino del ajuste de legalidad. Se los voy a explicar de mejor manera. O sea, esta jurisprudencia habla muy bien del principio de legalidad e incluso le coloca limitantes. Permítanme un segundo y les comparto pantalla para que me entiendan más o menos de qué se trata. El famoso ajuste de legalidad. El ajuste de legalidad tiene que ver, por ejemplo, con casos de concursos aparentes o de lo que ustedes denominan, o como loquialmente denominamos como inflar los cargos por parte de la Fiscalía, inflar la imputación. Entonces, supongamos que un señor que se llama Perencejo, violó y mató, no, violó, hurtó y mató a una mujer de 20 años. Estos son los hechos. Aquí. La mujer era completamente desconocida. O sea, no tenía ningún parentesco con él para que no vayan a empezar a pensar en feminicidios por allá. ¿Listo? Ni era por el hecho de ser mujer, ni por el hecho de su condición de género, simplemente la vio por ahí, la hurtó, la violó y la mató. Fin. Eso fue todo lo que hizo con esa señora. Entonces la Fiscalía realiza imputación. ¿En calidad de qué le imputarían ustedes el grado de responsabilidad? De autor. De autor, porque no se puede de otra manera, ¿no es cierto? Entonces sería autor. Y comenzamos con las conductas. Autor de homicidio agravado. Vamos a colocar las normas, artículo 103, 104, numeral, no me acuerdo si es el 2 o el 4. ¿Alguien tiene el código por ahí? El 2. El de para preparar, facilitar o consumar otra conducta. El 2. Gracias. Artículo 104, numeral 2. Gracias. 103, 104, numeral 2. Artículo 239 para el hurto, con 240, inciso segundo, porque realizó violencia sobre las personas para encontrar el calificante, y acceso carnal, artículo 205 del Código Penal. ¿Listo? Entonces, autor de homicidio agravado en concurso homogéneo o heterogéneo. ¿Homogéneo? ¿Homogéneo? ¿A quién más mató? Heterogéneo, doctora. Ah, ya, yo ya me estaba asustando. Heterogéneo. Heterogéneo. Sucesivo o simultáneo. Sucesivo, doctora. Sucesivo con hurto calificado. Artículo 239 y 240, inciso segundo. Y a su vez, en concurso con acceso carnal violento. Artículo 205 del Código Penal. Digamos que le metió otra. En concurso heterogéneo con tortura. ¿Listo? ¿Me recuerdan el número de la tortura, por favor? ¿178 del Código Penal? Gracias. Artículo 178 del Código Penal. Entonces, estamos coherentes con lo que hemos visto hasta el momento. Se realizó imputación.
Eso es en la audiencia de formulación de imputación. Y el procesado no acepta los cargos. ¿Listo? La fiscalía tiene un término para hacer algo. Dan 90, 120, 240 días. ¿Qué va a hacer en esos 90, 120, 240 días? Presentar el escrito de acusación, doctora. O solicitar la preclusión, ¿no es cierto? Porque puede hacer una de las dos. Entonces, al término de eso, la fiscalía tendrá que presentar el escrito de acusación. Pregunta, si este señor llegase a allanarse a los cargos, si se llega a allanar, ¿tendría rebaja de pena? Sí. Sí, doctora. Sí, ¿No es doctora. cierto? Pero digamos que el señor no aceptó los cargos, no se allana. Entonces, antes de que se presente el escrito de acusación, el defensor le propone al fiscal un preacuerdo. ¿Cuáles son los términos del preacuerdo? Le dice, mire, doctor, ajuste por legalidad y delito de tortura. ¿Por qué? Porque usted sabe que ese delito no está, entonces lo va a eliminar. Y me va a eliminar la circunstancia de agravación del homicidio. ¿Listo? ¿Cuántas cosas está eliminando el fiscal, doctores? Ahí serían dos, doctora, y sustanciales. Ahí serían dos, ¿no es cierto? Y nosotros escuchamos hace un momento a la profe que dijo, no se puede dar doble rebaja, ni doble eliminación, ni nada de eso porque se vuelve ilegal. Pero ojo, en este caso el preacuerdo no es ilegal, porque la eliminación del delito de tortura no es por preacuerdo, es por ajuste de legalidad. ¿Por qué? ¿En qué caso, en qué parte de los hechos este hombre torturó a la mujer? No se menciona. ¿Ves? No dice nada. Entonces, ¿de dónde sacó la fiscalía la tortura? Luego, la tortura no la puede probar la fiscalía simple y llanamente porque este concurso es aparente. El tipo penal no existe. La tortura no está ahí. No hay ninguna tortura. Entonces, la fiscalía reconoce su error y dice, listo, eliminemos la tortura. Pero esa eliminación es por ajuste de legalidad, es decir, no hace parte del preacuerdo. Soy yo solito como fiscal. Incluso yo como fiscal hago este ajuste de legalidad, aún sin el preacuerdo, acá, aún sin el preacuerdo, y en el escrito de acusación termino presentando escrito de acusación en calidad de autor de homicidio agravado en concurso heterogéneo y sucesivo y a su vez en concurso con acceso carnal violento, pero sin tortura. Y elimino la tortura por ajuste de legalidad. ¿Ven? Yo fiscal, es que es un acto unilateral, es que soy yo solo como fiscal que digo, la embarré imputando la tortura y no había tortura. Entonces, corrijo la imputación, o sea, corrijo la imputación de cargos, bueno, la calificación jurídica más que la imputación. Corrijo la calificación jurídica inicial, y queda autor de homicidio agravado en concurso heterogéneo con hurto calificado y en concurso heterogéneo con acceso carnal violento. ¿Listo? Pero eso lo estoy haciendo es por principio de legalidad. Entonces la fiscalía hace la claridad en el escrito de acusación si quiere, si es que no llegaron a ningún preacuerdo, y dice, se eliminó el delito de tortura
por ajuste de legalidad. Y tendrá que decirle al juez por qué razón hace ajuste de legalidad y dice, no, mire, es que realmente yo no veo cómo voy a demostrar el delito de tortura porque es que aquí no aparece ninguno de los elementos de los ingredientes normativos de la tortura. Y entonces ahí el imputado, ahí en el escrito, después del escrito de acusación, o incluso antes, le puede decir al fiscal, doctor, mire, elimíneme el delito de tortura por ajuste de legalidad porque usted sabe que no está. Y ahí sí, hagamos un preacuerdo. ¿Cuáles serían los términos reales del preacuerdo? Eliminar el agravante del homicidio. ¿Ves? Entonces, claro, cuando uno lo ve en general, parece que fueran dos rebajas, pero no lo son. O doble beneficio, acumulación indebida de beneficios, pero no lo es. Porque el ajuste de legalidad no hace parte del preacuerdo. ¿Me hice entender, doctores? Sí, señora. Listo. Ahora, Sí, señora. supongamos que no está la tortura. Cambiemos este cargo de acá. No acepta los cargos, Antes de presentar el escrito de acusación, las partes preacuerdan. De acusación. Entonces, eliminar el agravante del homicidio y que a cambio de aceptar responsabilidad se le conceda rebaja del 50% de la pena. Se le concede rebaja del 50% de la pena en todos los delitos. Ese es el preacuerdo al que llegaron las partes, está firmado y de todo, y se lo presentan al juez. Entonces, como el fiscal ya firmó esto, llegaron a este preacuerdo, levanta esto en un acta de preacuerdo, porque como esto se lo hicieron por fuera de audiencia. Y presenta esa acta de preacuerdo como escrito de acusación, es decir, no va a haber escrito, sino que presenta esto para que lo sometan a reparto. Aquí. Lo presentan para someterlo a reparto. Entonces, el juez lo recibe y fija fecha, ya no para audiencia de acusación porque no hay escrito de acusación, sino fija fecha para audiencia de verificación de preacuerdo. No se puede verificar un preacuerdo si el procesado no está presente, porque a quién le pregunta el juez si es libre, consciente, voluntario y demás. ¿Listo? Ahora, ustedes son los jueces dentro de este preacuerdo. A ustedes les llegó el proceso. ¿Ustedes lo aprueban o no lo aprueban? Y me van a responder con la mano arriba, por favor, y argumentando. Doctor Abraham Vaquero. Doctor, considero que hay doble beneficio porque pues de un lado elimina el agravante del homicidio, lo pasa del 104 al 103 y a su vez también le está consiguiendo la rebaja del 50%. Entonces hay doble beneficio y hasta donde hemos visto no es viable esa situación. Gracias, doctora Abraham. Doctora Diana. Profe, pues también comparto la apreciación del doctor Abraham porque, pues de acuerdo a lo que hemos visto, se entiende que solo se puede aceptar una sola, digamos que, por decirlo así, una sola rebaja o algún beneficio. Y aquí estaría recibiendo, aparte de eliminar un agravante, habría una reducción de pena en todos los delitos como tal. Entonces, pues yo no sé, no lo aceptaría. Gracias, señora juez. ¿Alguien más? ¿Piensa indiferente? Doctor Ernesto Salgado.
Doctora, buenas noches. Yo considero que sí entraría en la legalidad el acta de preacuerdo porque pues lo que se negocia en el preacuerdo es quitar el agravante del homicidio y el 50% ya iría sobre el allanamiento de los cargos. Creería yo lo veo de esa forma, o sea, lo veo como independiente cada uno. ¿Listo? Claramente pues en el preacuerdo hay que hacer la aclaración del 50% porque pues se va a allanar a los cargos. Gracias, doctor. Doctora Adriana Parra. Yo en cambio no aceptaría el preacuerdo porque me parece que le están rebajando doblemente el y no se allanó a cargos. Entonces me parece que no procede. O procedería solamente el 50% sobre el delito mayor, que sería el homicidio agravado. Ok. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ah, doctor Carranza, señor. Doctora, hay que analizar, pues como lo hemos visto en clase, que los dos agravantes en este caso pues no se deberían aceptar y estoy de acuerdo con la doctora que participó anterior de mí. Él no se está allanando a los cargos, entonces digamos que no habría rebaja de pena del 50%, entonces eso sería. Ok, listo. Vamos entonces a revisar la legalidad o ilegalidad de este preacuerdo. Devolvámonos acá a las diapositivas. Y vamos a ver qué puede y qué no puede hacer la Fiscalía, ¿recuerdan? Y entonces nos dice, que el artículo 350 señala, el fiscal y el imputado tras de su defensor podrán adelantar conversaciones, A cambio de que el fiscal elimine de su acusación alguna causal de agravación o algún cargo específico, o tipifique la conducta dentro de su alegación conclusiva de forma específica con miras a disminuir la pena. Acá nos dice que, ¿dónde está? Deben ser las reparaciones a la víctima, ¿dónde está? Está la aceptación de su responsabilidad. Me olvidó. ¿Dónde está el pedacito? Hay una parte del artículo 350 en donde dice que lo actuado por la Fiscalía cuando elimina un agravante o elimina un delito será la única o el único beneficio por la aceptación. Es decir, la Fiscalía le va a eliminar el delito porque va a aceptar. Entonces no puede decirle, bueno, le elimino el delito y como usted va a aceptar también le doy la rebaja del 50. Eso no se puede hacer. O le da una o le da la otra, pero no las dos. ¿Alguien tiene el 350 por ahí, por favor? No encuentro ahora el pedacito. Sí, doctora. Buenas noches, artículo 350. Sí, señora, por favor. Preacuerdos desde la audiencia de formulación de imputación. Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo en el cual el imputado se declarará culpable del delito imputado o de uno relacionado de pena menor o a cambio de que el fiscal, numeral 1, elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva o algún cargo específico. Numeral 2. Tipifique la conducta dentro de su alegación conclusiva de una forma específica con miras a disminuir la pena. Ya, doctora. Sigue con el 351. 351. Modalidades. Aquí está. La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se
consignará en el escrito de acusación. También podrá el fiscal y el imputado llegar a un acuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusación, Hasta ahí. Si hubiera un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo. En este caso, el procesado gana algo en la pena si le quitan el agravante del homicidio. Claro, doctora. Sí, ¿Sí, señora. no es cierto? Entonces, ¿por qué le están dando la rebaja del 50 también? No pueden. Tendrían que darle una o la otra, pero no las dos. Entonces, en estos casos, el juez lo que hace es improbar el preacuerdo por acumulación indebida de beneficios. Tengan en cuenta, doctores, que siempre que se hace un acta de preacuerdo, lo que se esté eliminando o lo que se esté haciendo ahí es porque ya el procesado está diciendo que va a aceptar los cargos. Entonces, negocian eso. Le dice, listo, como usted va a aceptar los cargos, a cambio le elimino el agravante. Pero no le puedo decir, como usted va a aceptar los cargos, le elimino el agravante y como acepta los cargos, le doy la rebaja del 50%. Eso no se puede hacer. ¿Está claro, señores jueces? Pero, profe, ¿ahí le aprobaría parcialmente el preacuerdo o no? No. ¿Qué hacen los jueces en la práctica? Los jueces, y perdón lo que voy a decir, los jueces saben que si van a improbar el preacuerdo, esto se va a ir hasta el tribunal y demás, y el proceso se va a quedar ahí. Entonces el juez, por fuera de audio, en muchas ocasiones, llama a las partes, tan pronto empieza la audiencia, llama a las partes al estrado y por fuera del audio les dice lo siguiente. Señor fiscal, señor defensor, señor delegado del Ministerio Público, señor apoderado de víctimas, este preacuerdo que presentaron es ilegal porque tiene doble rebaja. O le da una o le da la otra, señor fiscal, pero las dos no. Les hago el llamado respetuoso para que antes de que empecemos la audiencia y cuando ya ustedes estén en desarrollo de la misma, modifiquen el acta de preacuerdo de forma verbal diciendo que quitan uno de los dos. Porque si los dejan, se los voy a improbar. De una vez les advierto. O si ustedes quieren, yo me pronuncio de una vez y hacemos lo que ustedes gusten. Pero pues les digo, por economía procesal, si quiere el señor aceptar los cargos bajo esas circunstancias y que teniendo claro que solo va a tener una rebaja, pueden ustedes hacer el preacuerdo y lo modifican aquí, no hay ningún problema y yo lo apruebo. Pero si dicen que no y si el señor no quiere aprobar, entonces de una vez yo niego el preacuerdo y continuamos con la audiencia que sigue y ustedes no interponen recurso para que no nos desgastemos acá subiendo y bajando en una cosa que ustedes saben que es ilegal. Y le coloca de presentes a las partes, en todas las partes que les queda, pues, o modifican el preacuerdo o lo retiran y siguen en audiencia normal. ¿Ven? Ahora, si las partes se ponen de necias, pues el juez simplemente les dice, presenten el preacuerdo y ya, se los voy a negar. Es una manera de llegar a la celeridad del proceso. Y no es ilegal, entre comillas, aunque no está bien hacerlo, no es ilegal porque las partes están todas presentes. Sería ilegal si el juez se reuniera aparte con una de las partes y no le dijera a las demás. Eso sí es ilegal. Pero el juez lo que hace es eso. Les invita a dialogar y les dice, miren, estamos todos acá reunidos y ustedes presentaron un preacuerdo con doble beneficio. Ustedes saben que eso no se puede hacer. Entonces yo me puedo pronunciar de una vez y negarles eso y ustedes van a apelar o no van a apelar o lo que sea y se van a poner a pelear. Pero si el señor tiene la intención de aceptar los cargos, pues miren a ver si es posible modificarlo con una sola rebaja. Ya si el señor dice que no quiere aceptar, si no tiene las dos rebajas, pues no hay problema. Entonces seguimos adelante con la audiencia, impruebo el preacuerdo y el señor queda como no aceptación de cargos y continuamos con la audiencia que sigue, ya sea acusación, preparatoria, juicio o lo que sea. ¿Listo, doctores? ¿Entendieron? Sí, doctor. Okay. Doctora, buenas noches. Una pregunta. Sí, doctor Oscar. Doctora, pero esto sería un error gravísimo del fiscal hacer un preacuerdo de esta manera y presentarlo ante un juez así. Ellos no tienen una sanción, no tienen alguna
Sí, una sanción que el juez imponga al fiscal por hacer un preacuerdo como este. No, realmente los jueces lo que hacen es este llamado, hay cierta camaradería con la fiscalía en el sentido de no darle tan duro, pues. Pero si el juez se da cuenta que es una cosa absurda, o sea, cosas como estas, pues sí son absurdas, pero hay unas más asquerosas, créanme, hay unos errores que uno dice, pero se necesita ser muy bestia para hacer algo así. Entonces hay veces donde el juez sí se le emberraca, literal, y no solamente imprueba el preacuerdo, sino que en ocasiones dice, a mí me parece que aquí no se está prestigiando la justicia, me parece que el fiscal no está preparado para el cargo, entonces voy a oficiar a la coordinación para que se inicie proceso disciplinario contra el fiscal, porque aquí me parece que hay algo muy extraño, no quiero suponer un interés indebido de la fiscalía en el proceso, pero sí es demasiado particular la cantidad de rebajas que se están concediendo. Pero es muy raro que el juez llegue a eso. Tiene que ser algo que raye con la corrupción, más que con la ignorancia. ¿De acuerdo? Doctor Oscar. Sí, doctora, gracias. Muy amable, doctora. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a hacer ejercicios de preacuerdos, muy parecidos a los que acabamos de hacer. ¿Listo? Entonces, acá comenzamos. Entonces, la fiscalía imputa a Juan y a Pedro el delito de peculado por apropiación. Denme un segundo, traigo mi código para activarme el número de teléfono. El 300, 400, el 397. Artículo 397. Dado que en su calidad de servidores públicos, específicamente trabajadores del Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado, se apropiaron de títulos de indemnización a víctimas en distintos procesos por una cuantía total de 120 millones de pesos. ¿Listo? Estos son los cargos que imputó la Fiscalía y esos son los hechos como tal. Esto es en calidad de coautores. Imputa a Juan y a Pedro en calidad de coautores. Coautores del delito de peculado por apropiación, Entonces, aquí se presenta acta de preacuerdo. Bueno, obviamente no se allanan en imputación. En el acta de preacuerdo, Fiscalía y defensa pactan rebaja del 50% de la pena. Usted como juez aprueba o no el preacuerdo. ¿Listo? Caso 1 es este. Y caso 2. La Fiscalía le imputa a Lucía en calidad de autora de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir agravado. Artículos
segundo. Tienes 210. Y 211. Numeral 5. Listo, entonces aquí un concurso heterogéneo con tortura. ¿Recuerdan el artículo de la tortura? 175. 178. 178, profe. Gracias. 178. Artículo 178 del Código Penal, en concurso heterogéneo con tortura, en concurso heterogéneo simultáneo con tortura. Entonces, acta de preacuerdo. Las partes acuerdan. Eliminar el delito de tortura eliminar el delito de tortura por ajuste de legalidad y eliminar Sí, platicamos un minuto. doctores sus audios, por favor. La procesada, una rebaja del 50% por aceptar los cargos. Listo. Estos son los dos casos que van a desarrollar, doctores. Acá. Perdón, acá hay un dibujito que no sé por qué está ahí. Tal vez es viejito. Bueno. Perdón, doctora, no estaba diciendo en qué etapa se está llevando a cabo el preacuerdo. Imputación, doctor. Entre imputación y escrito de acusación los dos. Deme un segundo. Es que no sé por qué no me deja borrar lo anterior. Los dos están entre imputación y escrito de acusación. Es decir, terminó la imputación y antes de presentar el escrito, presentan el acta de preacuerdo. ¿Listo? Listo, doctora. Estos son los casos que van a solucionar. Son las 6:56.
tienen 15 minutos para resolverlos, ¿de acuerdo? Voy a dejar el tablero 5 minutos mientras ustedes copian y si quieren sáquenle foto y lo mandan al WhatsApp del grupo para no continuar con la grabación. Y nos vemos a las 7:15 y empiezo a escucharlos a ustedes hablar. Antes de que yo les autorice, nadie levanta la mano. ¿Listo? ¿Está claro, doctores? Sí, señora. Listo. Los dejo entonces con el que... Ah, ya lo mandaron al grupo. Entonces ahí tienen todos ya la fotico del caso para que no tengan problemas. Y paro la grabación. Estoy aquí si me necesitan. Y cualquier cosa, pues nos vemos en 15 minuticos. 7:15, doctores.